Uno sí sabe después de la tarea. Sí. Hola. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a un miércoles de webinar. Gracias a todos por estar nuevamente acá con nosotros. Mi nombre es Daniel de León. Tengo el placer de darle la más cordial bienvenida en nombre de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Nos encontramos el día de hoy muy contentos por contar nuevamente con el equipo de Asociación Gubernamental de Blockchain, quienes nos presentarán el tema certeza en educación y automatización de recaudación impositiva, y también tienen trazabilidad en salud y transparencia registral. Quiero presentarles a nuestro amigo Cristian Lowenthal. Él ya nos ha apoyado en otros webinars anteriormente. Él es miembro también de la Asociación Gubernamental de Blockchain. Pues únicamente la dinámica que seguiremos es, vamos a dar la charla, que la de Cristian, y al final de la charla pues vamos a dar un tiempo para que podamos hacer nuestras preguntas, levantando la mano y encendiendo el micrófono, ¿verdad? De igual manera, si alguien no tiene disponible el micrófono, podemos escribir la duda por el chat y nosotros la leemos con mucho gusto. Sin más que agregar, pues les cedo la palabra a Cristian. Cristian, bienvenido, muy buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y pues, así como se mencionó, yo participo desde el año pasado en la Asociación Gubernamental de Blockchain, el GBA, y ya les voy a explicar qué es eso. También tengo 11 años de experiencia en infraestructura de informática. La empresa que fundé, que se llama Soul Technologies, tiene ya 10 años de estar operando un centro de datos aquí en Guatemala. Ahora son ya más puntos desde donde estamos ofreciendo servicios de nube, y estamos ya listos para traer la tecnología de blockchain a nuestra región. En el webinar pasado hablamos un poquito sobre qué es blockchain, y hoy se los voy a resumir para que podamos ir avanzando con el tema de hoy. El tema de hoy era la certeza en educación y la automatización de recaudación impositiva, pero realmente el tema es bastante extenso y lo voy a dividir en dos partes. Entonces hoy tenemos la primera parte, que va a ser sobre las casos de uso para la recaudación de impuestos. Entonces el blockchain es muy simple de comprender. Mucha gente a veces se hace un poquito bolas pensando que esto es como algo de ciencia ficción, ¿verdad? Pareciera como que estamos hablando de astrofísica o algo por el estilo, pero realmente el blockchain no es nada más que una tecnología de base de datos nueva, ¿verdad? Desde los 60s y 70s que comenzó a desarrollarse la computación, empezó a haber la necesidad de almacenar información para procesarla y luego pues tener sistemas que nos pudieran desde llevar un Excel, nuestras cuentas personales, hasta predecir el clima. Y eso requiere de bases de datos. Y las bases de datos hasta el año 2009 eran bases de datos relacionales. Es decir, si ustedes miran una base de datos relacional, es como ver un Excel, pero son muchos Exceles compilados con instrucciones para leer la información entrecruzada y poder hacer análisis y fórmulas que ya llevan los diferentes sistemas que utilizamos todos los días. El blockchain no es nada más que una nueva forma de almacenar información y de procesar información. Es un tipo de base de datos distinto. El blockchain nos trae la posibilidad de tener certeza sin necesidad de confianza en la información que guardamos en esas bases de datos. Esto es un paso muy grande en la informática. Es el sueño de cualquier desarrollador poder tener sistemas
que van a ser usados según la intención original que él les puso, y saber que esos sistemas no podrán ser utilizados para hacer trampa. Entonces, tenemos que pensar en blockchain como algo. Voy a ver aquí mi presentación como que se trabó. Vamos a ver. Voy a darle refresh. Uno de los casos de uso que podría tener este nuevo tipo de sistema de base de datos, el blockchain, es en el ámbito de gobierno. Y esas son las cápsulas que voy a estar preparando para estos webinars. Y hoy quería presentarles uno de los casos tal vez que es más fácil de comprender, que es el blockchain recaudando impuestos, ¿verdad? El blockchain a servicio de la SAT y a servicio de los ciudadanos, porque al final del día nos va a generar esa confianza, esa transparencia en las instituciones. El blockchain nos trae la posibilidad, como les decía, de tener certeza en la información. No necesitamos confiar en las autoridades porque la misma matemática nos puede brindar los resultados de auditoría en tiempo real para poder saber que la información que estamos viendo ahí es correcta, fue ingresado por los métodos correctos, siguió las reglas y además no ha sido alterada en el tiempo. Esas son las grandes ventajas que nos trae. Entonces yo creo que es importante conocer un poquito, bueno, pero los sistemas que tenemos actualmente funcionan, ¿verdad? Pero realmente, si estamos hablando que la informática ya desde el año 2009 tiene esta nueva tecnología que se llama blockchain, estamos en el 2020 y aquí en Guatemala estamos comenzando a hablar de eso, cuando en Dubái, por ejemplo, todo el gobierno ya está 100% sobre tecnología blockchain. Realmente estamos trabajando aquí con sistemas obsoletos. ¿Y eso qué nos trae? Nos trae, pues, un poco de desconfianza, falta de transparencia, porque al final del día lo que estamos buscando realmente es poder entregarle transparencia a los ciudadanos para que podamos confiar en nuestras autoridades, ¿verdad? Este es el problema de informática del Estado que yo he identificado. ¿Cuál es la solución? La solución de blockchain nos va a traer transparencia, nos va a traer inmutabilidad de la información. El blockchain tiene estas características, ¿verdad? Yo ingreso algo a el blockchain, a la base de datos, y no puedo cambiarlo, aunque alguien me pague $1.000.000 para hacerlo, y yo esté muy necesitado, o que alguien me ponga una pistola en la cabeza, simplemente no puedo cambiar esa información, porque si la cambio, automáticamente se invalida todo el sistema y todos nos damos cuenta que hay un cambio, que hay algo que está mal, porque la auditoría se hace en tiempo real. Y aparte, por los principios de criptografía, me permite trazar esa información y decir, bueno, vamos a ver si hubo algún cambio. Además, me permite establecer las reglas del juego, el código, me permite establecerlo adentro de esa cadena de bloques, de tal forma que está colocado como quien dice, en piedra. Y también me da esa inmutabilidad de las reglas. Eso no quiere decir que no las puedo cambiar, pero tengo que seguir los procedimientos y los puntos que están ya previamente validados y previamente autorizados y auditados para poder ingresar nuevas reglas. Y a partir de que se ingresan, pues todos podemos ver. Cuando digo todos, me refiero a público en general, me refiero a entidades que digamos están establecidas para hacer esas auditorías,
Sí, perdonen, parece que perdimos la comunicación con Cristian. Vamos a ver ahorita cómo lo podemos reconectar. Denos un segundo. Hola, ¿me escucha? Me sacó la presentación. No sé exactamente dónde me quedé, pero quisiera que me confirme si me escucho y si se mira la presentación bien. Buenos días. Sí, podemos ver la presentación. Ok. Entonces, estábamos hablando que la transparencia, la inmutabilidad de las reglas y la trazabilidad son las características más importantes que tiene, que puede prestar la solución de blockchain, especialmente en el ámbito público, porque nos permite establecer esas reglas en piedra y nos permite validar esa información para que podamos ingresarla en un repositorio seguro. No hay nada que se le parezca. Ahorita les voy a explicar por qué. Y que en el futuro podamos validar que esa información siguió las reglas y no ha sido alterada. Es decir, nadie ha hecho trampa y se puede auditar fácilmente. ¿Por qué no se puede hacer esto con los sistemas de hoy día? Es muy simple, ¿verdad? Todos los sistemas de bases de datos actuales tienen ingresos para administrarlos, en donde un administrador de sistemas solo tiene que colocar un usuario y una contraseña y puede tener acceso a toda la información. Por supuesto que yo estoy seguro que la mayoría o todos de los digamos que encargados de informática en los departamentos de nuestras instituciones públicas son responsables y obviamente no se prestan a realizar actividades que pudieran comprometer la información. Sin embargo, ahí está esa posibilidad. Se pueden seguir protocolos para poder ir eliminando las posibilidades de que eso se dé o se use para mal, pero realmente no tenemos esa garantía y al final del día estamos confiando en los seres humanos que están operando estos sistemas. El blockchain nos permite trasladar esa confianza a la matemática, Ahí me siento. las computadoras en donde podemos establecer esas reglas en piedra y podemos validar
el sistema en tiempo real y cerramos las puertas de entrada. Es decir, no le damos esa responsabilidad a nadie porque realmente nadie la debería de tener. Estas son las virtudes que nos da. Eso nos permite la última de estas grandes ventajas, que es la automatización, ¿verdad? Nos permite ser mucho más eficientes. Entonces, vamos a ver un poquito de datos. Estamos hablando de la SAT. En la SAT tuvieron varios avances. Ya desde el año 2008 estamos... Solo un momentito, perdón. Desde el año 2018, perdón, la SAT ya logró avances en mejorar la eficiencia de la información que administra. Incorporó un montón de tecnología moderna. Uno de los puntos que tuvo mayor avance fue los cambios en facturación electrónica, pero también se hicieron algunos avances, aunque tal vez no tanto, pero digamos que ya venían desde antes del 2018, desde la década anterior, en temas de digitalización de la información para poder ayudar a ingresar esa información, por ejemplo, con Retén IVA, Retén ISR y esas aplicaciones que va desarrollando y que nos permite a los ciudadanos tener acceso a estas soluciones, ¿verdad? Ahora, el blockchain tiene el potencial de llevar todos estos avances al siguiente nivel de eficiencia, de confiabilidad y de automatización. Estos son algunos datos que yo extraje de las memorias de la SAT. En el 2018 se registraron 42,000 actualizaciones en línea, ¿verdad? Desde la comodidad de sus casas. Estamos ya, nosotros los ciudadanos estamos utilizando estos sistemas para no tener que ir físicamente a una sucursal. Ya estamos digitalizados hasta cierto punto, ¿verdad? Se dieron 31,000 descargas de aplicaciones de SAT y la SAT indica que registró 7.5 millones de usuarios en línea, ¿verdad? En sus diferentes portales. Yo quisiera que viéramos esta analogía. Voy a tratar de poner esto de otra forma. Vamos a ver aquí si me deja. Bueno, espero que lo miren bien. Hasta arriba a la derecha tenemos una gráfica del paso de los años y la importancia de estas tres compañías que son, digamos que históricamente desde que inició la computadora. Ahí nos faltaría Microsoft, pero tiene una gráfica de comportamiento similar. Estas son las otras, ¿verdad? Las grandes, que vienen desde el principio de la computación. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque es importante verificar que ahorita estamos en un cambio de tecnología. Como les estaba explicando, todo el desarrollo anterior al 2009 viene desarrollado en Internet y en nuestros sistemas y en todo lo que nosotros usamos día a día, viene desarrollado en un tipo de base de datos que se viene desarrollando desde los inicios de la computación, desde 1970, ¿verdad? Estamos hablando de tipo de base de datos de tablas relacionales y no relacionales. A partir del año 2009 eso cambia completamente el paradigma y cambia la visión de lo que se puede lograr en informática. Por eso le llamamos el Internet 3.0. Ahora, nosotros podemos comparar eso con lo que está pasando con el blockchain hoy día. Vamos a ver que van a comenzar a surgir empresas que en 30, 40, 50 años van a llegar, si no al nivel que tiene Apple y Microsoft en este momento, posiblemente más alto. Es decir, lo que quiero es que empecemos a visualizar que ya existen soluciones en el mercado que nos permiten utilizar estas tecnologías y que ya están bastante bien desarrolladas, como lo vamos a ver en un momento, y que son el equivalente a estas empresas. Por ejemplo, las que tenemos abajo, Lotus, Sun Microsystems, Novell, son empresas que desarrollaron soluciones en los 80s y tuvieron sus auges en los 90s
y algunas se extendieron como Sun, ¿verdad? Que después se unió con Oracle. Y otras que murieron, ¿verdad? Lotus y Novell realmente no tienen mucha relevancia en el mercado, a pesar de que todavía tienen algunas soluciones que están operando. Realmente ya se las comieron las grandes. Entonces vamos a empezar a ver un montón de soluciones comenzar a surgir y tenemos que poder identificar cuáles son las más adecuadas. Vamos a tratar de poner esto un poquito más grande para que vean aquí el cuadrito. Bueno, esa gráfica nos da un poquito de sensación sobre lo que se puede lograr, ¿verdad? Porque tenemos de un lado, tenemos el costo de una solución tradicional y por el otro lado, vamos a entrar aquí, ya me dejo entrar. Análisis de soluciones. Entonces aquí tenemos el costo, ¿verdad? O inversión que tendríamos que darle para soluciones SQL y no SQL, es decir, soluciones que están construidas sobre tecnología tradicional. ¿Cuál es la fortaleza de eso? Pues tienen mucho desarrollo, extenso desarrollo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus debilidades? Pues la información es falible porque puede tender a tener errores, hay que estarla corrigiendo y además pues está en manos del ser humano la confianza que depositamos para ver, leer y validar esa información. Alguien nos podría estar haciendo trampa y no lo sabemos, ¿verdad? Tendríamos que hacer auditorías, si son caras, si son extensas, si son tardadas y vienen tarde. Y otra desventaja es que no son tecnologías que para obtener replicancia y seguridad se tiene que invertir demasiado dinero, ¿verdad? Aquí en Guatemala, por ejemplo, la mayoría de instituciones que utiliza sistemas, como la SAT, tiene que contratar servidores. Y muchas veces esos servidores son caros. ¿Y qué pasa si uno de esos servidores se cae? Pues tiene que contratar 2 servidores. ¿Y qué pasa si se caen los 2? Pues tiene que contratar un tercer proveedor por cualquier cosa. Y entonces se van volviendo potencialmente más caras, ¿verdad? En cambio, con las soluciones de blockchain, esas debilidades van desapareciendo y nos trae otras fortalezas, ¿verdad? Nos trae las fortalezas que ya platicamos de transparencia, de trazabilidad, de inmutabilidad de las reglas y la información. Nos permite automatizar. La única debilidad que yo le encuentro al blockchain, y esto lo comparto con desarrolladores, hace unos meses, en enero, estuve en Washington y escuché a Dan Larimer, que es uno de los desarrolladores más reconocidos en la industria, decir de que él está completamente convencido que no existe ningún sistema que actualmente esté operando que en el futuro no pueda operar o que no vaya incluso a operar sobre blockchain. Es decir, esto va a venir y poco a poco, mientras se vaya desarrollando, vamos a ver la importancia y vamos a estar en una posición en donde no nos queda de otra, porque la alternativa es más barata. Así como les mencionaba, en una tecnología tradicional tenemos que invertir en muchos servidores. En cambio, en muchas de las soluciones de blockchain ya los servidores están colocados. En uno de los casos que vamos a ver en un ratito, podemos adquirir automáticamente, al comenzar a usar esa plataforma, podemos adquirir 40,000 o más de 40,000 nodos de resguardo de información. Ese es el equivalente a que yo les diga que la SAT va a contratar 40,000 centros de datos a nivel mundial, que ni siquiera
existen, creo yo, para poder contratarlos públicamente disponibles. Solo Amazon, por ejemplo, Amazon, que es el proveedor de centros de datos más grande en la industria, tiene, si no estoy mal, entre 60 y 70 centros de datos a nivel mundial. Se pueden imaginar tener 40,000 copias que validan la información. Es decir, si se cae una, pues ahí hay otras 39,999. Eso es, no tiene precio, ¿verdad? Y eso se adquiere prácticamente de forma gratuita al entrar a desarrollar y formar parte de estos ecosistemas. Por supuesto que hay otros costos, pero en general hace que todo sea más eficiente y todo sea mucho más barato. Por eso tenemos la gráfica que nos muestra, vamos a ver si logro salir de aquí, que nos muestra que con el blockchain se requiere, bueno, aquí está, podría darse a entender mal, pero lo que quise poner es que se requiere menos inversión, ¿verdad? Vamos a poner aquí menor inversión para obtener mayor calidad, ¿verdad? Vamos a regresar a la vista de la presentación. Entonces, vamos viendo que esto realmente va teniendo sentido, ¿verdad? El blockchain, estas son, digamos, algunas de los análisis que se pueden hacer para una necesidad puntual, como el tema de recaudar impuestos, ¿verdad? Nos crea transparencia. ¿Por qué? Porque podemos poner a la vista del público la información que es pública, ¿verdad? Y podemos mantener los protocolos para la información que es privada, pero la podemos exponer por los canales adecuados y mostrar que la información viene validada en todos los puntos con los sellos que necesita de forma automática, 100% digital, rápida, y cualquiera puede entrar y verificar que esa información sigue siendo la misma que hace 10 años, 20 años cuando se ingresó originalmente. De hecho, se audita en tiempo real, de tal forma que el mismo sistema puede tener los parámetros necesarios para identificar algo que no cumple las reglas y simplemente lo rechaza, lo elimina, notifica. Y no puede nadie hacer esos cambios porque no existe un superusuario, no existe un administrador de sistemas que tenga un usuario y contraseña para simplemente cambiar esa información o esas reglas, digamos que por su propia cuenta. Luego, pues, lo que logramos con esto es que recoge bastante bien las reglas de juego, ¿verdad? Es decir, prácticamente las coloca y las escribe en piedra. Nosotros podemos tener una ley nueva que diga que ahora el IVA ya no es 12%, sino es 10%, que Dios me oiga, y entonces tenemos la posibilidad de poder cambiar esa regla y escribirla en el nuevo código de los sistemas de la SAT, y simplemente se empieza a calcular todo con la nueva regla. No invalida lo anterior, porque lo anterior incluso se tiene que mantener para que lo nuevo pueda seguir operando. Por eso se llama una cadena de bloques. Un blockchain es precisamente la estructura que se va formando con el tiempo, y cada uno de esos bloques es válido solo porque puede computar matemáticamente todo lo que existió anteriormente. Por eso, si yo cambio algo al principio, me invalida todo lo que está en el futuro. Tendría que recalcular y recomputar absolutamente toda la cadena para que lo que yo cambié, el punto que yo cambié aquí atrás, tenga validez hoy y yo pueda haber hecho mi trampa. Entonces, por eso, cuando ustedes empiecen a leer documentación sobre blockchain, se van a dar cuenta que entre más larga es una cadena y entre más esparcida está en diferentes nodos de almacenamiento, más segura se vuelve. Por eso
Bitcoin, que es la cadena de bloque de datos más vieja, la base de datos más vieja, es la más segura. Yo también puedo ver cómo el blockchain crea oportunidades para mejorar la recaudación, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de eso también en un momentito con más detalle, pero ya vimos el éxito que tuvo la SAT en obligar a la ciudadanía, a las empresas, a los ciudadanos, a comenzar a utilizar la facturación electrónica. Eso le permitió a la SAT tener mejor recaudación, le permitió tener más visibilidad, le permitió bajar sus costos, y al final del día, pues el ciudadano también se le facilita de cierta forma poder hacer facturación electrónica, y de hecho también puede bajar los costos porque ya no tenemos que imprimir papel, ¿verdad? Es decir, si la SAT tiene el poder de enforzar algo como la facturación electrónica, también podría llegar a enforzar más adelante el uso de sistemas certificados para blockchain, para poder automatizar entradas y salidas y conectarse con sistemas de empresas y de industrias en todo el país para poder extraer la información necesaria en tiempo real y comenzar a cobrar impuestos de forma automática, siempre y cuando las reglas se cumplen dentro de lo que ya está escrito, y poder extraer esos fondos de forma inmediata y hacer conciliaciones inmediatas en los bancos, ¿verdad? Esto es algo que puede dar un poquito, puede traer muchas dudas de cómo, pero regresando a lo que ya platicamos, sobre lo que estamos platicando, es que estos son sistemas que permiten eliminar el tema de confianza, es decir, confiamos en ellos automáticamente por los principios matemáticos que respaldan la estructura de una base de datos blockchain, que me permite saber que las reglas siempre se están cumpliendo, y yo puedo tener sistemas paralelos que están validando y auditando en tiempo real que esas reglas y que toda la información que está trasladándose por ahí está pasando todos los chequeos necesarios para poder ser válidos. Entonces el trabajo de un contador se va a facilitar muchísimo. No tenemos que hacer esos grandes cierres a finales de mes, sino que podemos simplemente hacer esos cierres contables todos los días, de hecho, y al final del mes solo apachar un botón y el mismo sistema va a validar automáticamente todo, y yo ya pagué mis impuestos. Mucho más simple de lo que hacemos ahora, ¿verdad? Y luego pues veo que también puede permitir compartir información para fortalecer proyectos interinstitucionales. Si entre las instituciones, digamos entre la SAT y no sé, por ejemplo el Ministerio Público, que lleva casos de penalización por problemas en los pagos de impuestos, por defraudación del Estado, por ejemplo, yo puedo ver que se puedan comenzar a integrar los sistemas. Por ejemplo, el Ministerio Público puede tener consultas automáticas que verifican que alguien que pasó por alguno de estos problemas, pues fue encontrado culpable, por ejemplo, por un juzgado, se le pone tal vez un parámetro especial a esa entidad para verificar de que durante el periodo de prueba que se le colocó, pues se esté cumpliendo todas sus funciones con la SAT. Es decir, se pueden comenzar a compartir información intermunicipales, interdepartamentales, incluso internacionales. Por ejemplo, hace poco he estado escuchando que se está volviendo a hablar, siempre se ha hablado, pero hace poco lo volví a escuchar, de temas de integración centroamericana para poder hacer proyectos de infraestructura en conjunto, y eso obviamente requiere de fondos públicos, pero para poder velar por el buen, digamos, por la buena trazabilidad y por el buen uso de esos fondos públicos, deberían de estar colocados sobre sistemas que manejan blockchain, para que todo el público interesado
y no interesado, porque pueden haber entidades externas que pueden estar validando, por ejemplo, préstamos y estas cosas, puedan ver que las reglas se estén cumpliendo y que todo el sistema está operando correctamente y confiar esa información sin necesidad de estar haciendo auditorías por detrás de las cortinas, que pueden ser caras y tediosas y largas y que pueden incluso romper la confianza entre los países para hacer estos proyectos una realidad. Entonces, ¿cómo logra esto blockchain, verdad? ¿Cómo es más o menos similar a por qué en este caso? Vamos a ver aquí si logro entrar. Vamos a tener que salir aquí de la vista también para poder entrar ahí a lo que tengo adentro. Entonces, los contratos inteligentes, ¿verdad? El blockchain funciona con contratos inteligentes. ¿Qué son? Digamos que en programación, en sistemas tradicionales, los contratos inteligentes son los famosos conectores o interfaces que los programadores escriben para que una base de datos, un sistema, pueda hablarse con el otro sistema y entonces ahí se traslada la información y vamos viendo que se cumplan las reglas que se escribieron. Pero los contratos inteligentes, a diferencia de los conectores y las interfaces tradicionales, se pueden escribir adentro del mismo blockchain. Ya vimos que lo que se mete entre el blockchain no se puede cambiar, porque si lo cambio, se invalida todo el sistema automáticamente. Entonces, yo escribo ese contrato, que son las reglas que tiene que seguir la información cuando ingresa. Por ejemplo, si yo voy a pagar impuestos, lo primero que tiene que hacer es validar cuál es mi número de NIT, ¿verdad? Quién soy, si mi información está al día, si estoy registrado bajo el régimen correcto, y entonces ya me habilita el siguiente paso que me va a permitir decir, bueno, declarar qué es lo que voy a pagar, ¿verdad? Una vez pago, es decir, son todos los algoritmos que vas a tener que seguir el flujo de información para cumplir con las reglas, con las leyes que ya están preestablecidas para el giro que se le va a dar, en este caso, en la SAT, por ejemplo, ¿verdad? Los contratos inteligentes, entonces, permiten recoger esas reglas sin errores y automatizar esas tareas entre sistemas. Entonces, podemos tener una cadena de bloques para poder, digamos, una base de datos, una cadena de bloques para poder llevar el control del pago de impuestos de una industria, y aparte podemos tener una cadena de bloques para llevar el control de las conciliaciones en los bancos, para poder tener automatización de pagos, por ejemplo, o automatización de créditos, de devolución de impuestos. Y aparte le puede permitir a los contribuyentes conectar sus sistemas de forma directa con la SAT. Porque esas reglas que van a ser claras y ya están preescritas, nadie las puede modificar a menos que se sigan todos los parámetros establecidos en las reglas previamente establecidas y en la ley para poder hacer cambios si fuera necesario. Entonces, para el empresario realmente no es un problema, porque puede verificar la información en el momento que se está escribiendo y una vez la autoriza y la acepta para poderla enchufar a sus sistemas, ya está listo, ya no hay cambios. Y lo mismo la SAT. La SAT también lleva las de ganar con esto, igual que los empresarios, es decir, es una situación de gana-gana, porque permite automatizar y confiar en esa información que está ingresando y saliendo. Vamos a regresar aquí un poquito. También nos da transparencia, ¿verdad? Vamos a entrar aquí.
El blockchain nos permite mantener absoluta trazabilidad y resguardo de la información porque no puede alterarse en el tiempo. Esto nos genera transparencia para el público y genera certeza sin necesidad de confianza. Todo se puede verificar y auditar en tiempo real. Entonces, ¿a qué se reduce esto? Se reduce a una mejor recaudación porque elimina incentivos y métodos que ya están, digamos, utilizándose ahorita o que se pueden llegar a utilizar porque alguien descubrió la trampa para hacer la trampa, para evasión, incluso para elusión, ¿verdad? Puede ser mucho más eficiente la SAT si maneja sistemas escritos en blockchain y que resguarden su información en blockchain. También permite la automatización, elimina tareas, ¿verdad?, que se tienen que estar haciendo cada cierto tiempo. Muchos pueden pensar de que esto va a ser un problema porque pues, se pueden eliminar muchas plazas de trabajo. Yo lo pienso de otra manera. Yo pienso que libera plazas de trabajo para enfocar esas mismas plazas de trabajo, esa misma cantidad de plazas de trabajo en nuevas estrategias y oportunidades. Es decir, se pueden emplear esas mentes brillantes en poder encontrar formas de ser más eficientes ya con estas formas que son más eficientes. Se pueden empezar a hacer otro tipo de alianzas, otro tipo de actividades. Es decir, pasamos a un siguiente nivel, ¿verdad? Facilita el pago de impuestos y la transferencia de valor de forma instantánea, ¿verdad? Como les decía, podemos hacer vínculos directos con la banca o con las empresas y eso nos permite ser más eficientes. Vamos a nuestras conclusiones y así terminamos con preguntas. Entonces, en conclusión, blockchain permite mejorar los avances de tecnología que la SAT ha logrado y llevarlos al siguiente nivel. No, espérenme. Tengo un slide antes que es súper importante aquí. Vamos a entrar acá. Tecnologías. ¿Cómo podemos lograr esto? O sea, decir, qué bonito todo esto, pero suena como que, ay Dios, de aquí a 15 años esto, saber ni quién lo va a hacer y quién lo va a desarrollar. Bueno, pues aquí les presento a 5, y tengo 2 extras allá abajo, 5 instituciones, 5 soluciones que ya existen, que ya están operando blockchain, que ya tienen soluciones reales, que ya se pueden utilizar para poder comenzar a desarrollar estas soluciones en nuestro país, que pueden de entrada comenzarle a ahorrar al ciudadano muchísimo dinero en los impuestos que está pagando para el cuidado y el desarrollo de nuestros sistemas de informática. Y les voy a hablar brevemente de cada uno de estos. El primero que tengo ahí no tiene ningún orden de importancia, el orden que las puse, pero todos son igual de buenos y son diferentes y cada quien tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Horizon es una plataforma y por eso ahorita les quiero recordar un poquito lo que hablamos de Microsoft, Apple, Oracle, todo eso. Quiero que miremos a estas empresas y de aquí a 10 años vamos a ver que más de alguna de estas empresas va a ser uno de esos Microsoft, Apple, Oracles del futuro en temas de sistemas. Estos son los nuevos sistemas operativos. Estos son los sistemas operativos del futuro. Y tenemos a Horizon, por ejemplo, que tiene más de 40,000 nodos a nivel mundial. Eso quiere decir que si comenzamos a utilizar la cadena de bloque de Horizon y todas las herramientas que nos presta Horizon al momento de comenzar a utilizar su ecosistema, podemos tener el equivalente a 40 centros de datos de forma automática, sin pagar un centavo por su uso, porque ya el sistema está diseñado para que esos nodos ya están pagados para el sistema, para la operación del sistema. Ya tiene los incentivos necesarios para que a alguien como yo, por ejemplo, que tiene un nodo, que tiene un centro de datos, pueda colocar un nodo a operar, o alguien en su casa que quiera prestar su capacidad computacional pueda brindar un nodo, y entonces así han formado una red de 40,000, más de 40,000 nodos, ¿verdad? Es una plataforma multicadenas, es decir, permite interactuar diferentes cadenas de bloques. La SAT puede abrir su propia cadena y eso interactúa con la cadena central
y luego puede venir el Ministerio de Educación y abrir su propia cadena, puede venir el Ministerio de Comunicaciones y abre su propia cadena, y todos interactúan dentro de esta misma infraestructura. Tiene alta escalabilidad, privacidad, ya tiene hasta su propia academia, es decir, ya tiene una forma que puede un desarrollador interesado comenzar a estudiar cómo se programa y qué herramientas hay disponibles para el tema de poder utilizar Horizen para hacer implementación de estos sistemas. El siguiente que tengo ahí es Corda. Corda es un blockchain empresarial. Es una solución con 100% de gobernanza, a diferencia de Horizen, y por eso los puse a la par. Horizen es una solución que tiene una cadena de bloques pública, lo cual tiene sus ventajas y desventajas, pero la gran ventaja es que pues tiene esa red de 40.000 nodos anclados a esa cadena pública, y nos permite utilizar esa tecnología que es súper segura y súper resiliente y de alta disponibilidad para poder nosotros colocar nuestras propias cadenas y mantener mejor seguridad. Corda lo hace un poquito diferente. Ellos permiten que toda la infraestructura donde corren los sistemas sea 100% privada. Entonces yo pongo mis servidores, el Estado, la SAT pone sus propios servidores y pone ahí a correr su sistema de Corda, ¿verdad? Luego viene otra agencia de gobierno y hace lo mismo. Él pone sus propios servidores o comparte los costos, pero son dos propuestas un poquito diferentes, cada una con su ventaja y desventaja, ¿verdad? Probablemente lo que tiene son como diferentes características que las diferencian, ¿verdad? Luego el Digibyte. Digibyte es una infraestructura que tiene más de 10.000 nodos actualmente activos. Es altamente segura y descentralizada. Tiene una comunidad de desarrollo súper activa. Probablemente es una de las comunidades de desarrollo más interesantes que hay. Ya tiene aplicaciones desarrolladas de firma digital y de identificación de documentos digital, lo cual lo hace muy, muy interesante para proyectos del ámbito público. Luego tenemos LackChain. LackChain es una cadena de bloques, es un ecosistema de blockchain creado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID, ¿verdad? Y ellos están desarrollando plataformas y haciendo alianzas con gobiernos para poder hacer desarrollos para el ámbito público, y tiene otras ventajas, ¿verdad? Una de las grandes ventajas es que prestan financiamiento para estos desarrollos, entonces ayudan a los gobiernos a integrarse al blockchain. Luego el GBA, les voy a mencionar las otras dos que tengo ahí abajo, que son otras menciones. Una es IOTA y el otro es EOS, no se mira mucho ahí, pero IOTA y EOS. Estos son diferentes soluciones para lo mismo, ¿verdad? EOS es un sistema operativo completo, así como Horizen o Digibyte, que nos permite crear aplicaciones sobre la infraestructura que ya están administrando, que ya están manejando. Súper interesante. Y luego el GBA. GBA es una fundación sin fines de lucro, es una plataforma de comunidades que intercambian información de estudio, implementación y desarrollo de blockchain a nivel mundial, y con proyectos orientados para el ámbito público. También tiene su plataforma para certificación. Es decir, como se dan cuenta, todas estas plataformas, si ustedes las investigan, se van a dar cuenta del alto desarrollo que ya tienen y de la capacidad que ya se maneja para poder integrar proyectos hoy, no dentro de 10, 15 años, hoy. Y luego ya nos vamos a las conclusiones. Entonces vimos que blockchain permite mejorar los avances que la SAT ya ha logrado, llevarlos al siguiente nivel, ¿verdad? Permite modernizar la SAT para poderse integrar de forma automatizada con los sistemas de sus contribuyentes. Ya existen además plataformas que permiten el desarrollo de esta próxima fase
de implementación de tecnologías para el Estado. Aquí los dejo con un dato interesante. Según los datos del Economic Forum del 2015, se encuestaron a 800 líderes empresariales y 73% de ellos esperan que los gobiernos comiencen a recaudar impuestos utilizando tecnología de blockchain para el año 2023. La realidad es que el blockchain genera interés de ambos lados de la moneda, ¿verdad? Así que con eso lo dejo abierto para preguntas. No sé cómo estamos de tiempo, pero yo tengo tiempo, así que con mucho gusto. Sí, claro que sí, Cristian. Tenemos acá Winston, creo que había levantado la mano. No sé si sea, puede abrir su micrófono. Buenos días, Cristian. Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la presentación. Cristian, tal vez solo para entender un poquito el caso de uso, que tal vez a mí me causa un poco de confusión. Cuando hablabas de los sistemas que he implementado, en los sistemas de retenciones que hay generando durante estos años, cada documento que genera SAT, digamos que su forma de validar es por una firma electrónica muy simple, que tal vez va a tener un hash que lo validar la consistencia del documento, ¿verdad, Cristian? Digamos que hasta ahí me queda parte como que entendiendo más o menos por dónde va la idea de blockchain. Viene SAT y migra a un esquema de factura electrónica, pero aparte de generar una cadena que digamos que garantiza la autenticidad del documento, le está agregando a este documento el concepto que es una firma electrónica avanzada, que le da vida al documento que genera y digamos que de cierta forma le da validez legal a la situación. Entonces, ahí es donde no logro como identificar la conceptualización del blockchain, porque digamos que el documento que acabo de escribir tiene por esencia, tiene su forma de confirmar de que es un documento único. Entonces, bueno, tal vez tu presentación iría más a lo técnico, tal vez no, pero es la... No necesariamente, es una muy buena pregunta. Y le voy a entrar de dos formas. Uno es la explicación un poquito más técnica para salir de eso antes, que es el blockchain. Una de las esenciales características de blockchain es su uso de criptografía, es decir, su uso de firmas digitales, por decirlo de otra forma, para poder operar la información que resguarda y que procesa, ¿verdad? Entonces, ese concepto de firma electrónica lo utiliza blockchain, es una de sus características para operar. Y la otra parte, digamos, para completar mi respuesta, es que, pero blockchain no se queda ahí, y por eso decía que la SAT ha logrado un montón de avance, porque la facturación electrónica permite precisamente lo que usted está diciendo, permite que usted genere un documento y que tenga los datos necesarios para validar que ese documento no ha sido alterado en el tiempo. Genial. Lo malo es que está siendo almacenado en bases de datos tradicionales, esa información. Y esa información podría alterarse, no para alterar ese documento, sino para generar documentos que potencialmente tienen la capacidad de hacer alguna trampa. Entonces, ¿qué es lo que hace blockchain? El blockchain lo lleva a siguiente nivel. ¿Por qué? Porque aprovecha esas características de criptografía, sí, pero le voy a dar dos nada más. Uno, resguarda la información en bases de datos que no pueden operar, no pueden ingresar esa información si no se cumplieron todos los presupuestos necesarios para el ingreso de esa información. No solo en su forma instantánea de resguardar esa información, sino en el futuro de cómo se resguarda esa información en esas bases de datos. Por ejemplo, me voy a ir a un ejemplo muy simple para esto. Una base de datos Microsoft SQL. Todos los que estamos en informática sabemos que con solo tener un usuario y contraseña super administrador, yo puedo entrar y agregar campos, cambiar tablas y modificar ciertas reglas, ¿verdad? Entonces,
Eso es imposible en una cadena de bloques de blockchain. O sea que lo lleva al siguiente nivel de certeza y de seguridad. Y aparte, tengo una réplica de toda esa información mucho más barata de lo que se está pagando ahorita para replicar esa información en la nube. Estamos hablando que, por ejemplo, otro ejemplo, porque ya les mencioné Horizon, otro ejemplo es Bitcoin, que es el ejemplo tradicional. Bitcoin tiene alrededor de 11.000 nodos a nivel mundial. Ese es el equivalente a 11.000 centros de datos con la información completa de la base de datos de Bitcoin resguardada de forma exacta, con los puntos y comas exactos en todos esos nodos. ¿Y cuánto paga Bitcoin por eso? 0. Porque literalmente lo único que ocupa es espacio en el disco duro de 11.000 voluntades buenas a nivel mundial que creen en el proyecto de Bitcoin y que están dispuestos a prestar ese espacio de disco duro para resguardar esa información. Todos los proyectos de blockchain que miramos tienen esas posibilidades de bajar muchísimo los costos y mejorar el resguardo, la seguridad y la certeza de la información, no solo de la criptografía que permite validar un documento, sino de las otras cosas importantes, cómo ingresó esa información, si siguió las reglas correctas y estar seguros de que realmente se generó en el momento que se está diciendo que se generó, porque una firma electrónica me permite validar que la información no fue cambiada y le podría colocar una estampa de tiempo, pero esa estampa de tiempo podría modificarse, ¿verdad? En cambio, con blockchain eso se vuelve prácticamente imposible. No sé si eso responde a la pregunta. Gracias, Cristian. Entonces entiendo que al final es un nivel más de seguridad, agregando algún tipo de criterio criptográfico que garantiza la unicidad de la transacción. Entonces, al final entiendo que es... el Ministerio de Gobernación se acaba de liberar lo que son los antecedentes policiales en línea y donde digamos que la característica del antecedente es que tiene una firma electrónica avanzada que garantiza, digamos, que la autenticidad del documento. En esa misma línea de concepto, digamos que se podría incluir, digamos, que como un blockchain, como un sustituto de esta firma electrónica para confirmar, y ahí ya nos cambiamos un poco del ámbito, ¿verdad? Pasamos de un ámbito tributario en que vemos temas numéricos y ahora pasamos a un ámbito de seguridad, donde un documento da la certeza de que un ciudadano no posee ningún tipo de antecedente que pueda afectar su posición. En esa línea de ideas, Cristian, una solución como la que se está mencionando, digamos, que puede venir a dar una fortaleza a estos documentos emanados. Y para terminar, obviamente para ambos esquemas de trabajo que se han hablado, tanto de SAT como del Ministerio de Gobernación, en la línea de PNC, existen, digamos, que ciertos acuerdos o acuerdos gobernativos que sustentan la operación. Aquí en Guatemala que hable acerca de blockchain. Imagino que para una implementación tendríamos que considerar algún tipo de normativa a nivel de gobierno. Sería para terminar, Cristian, muy agradecido. Ok, sí, digamos que la firma electrónica nos sirve para poder validar la autenticidad de cualquier documento. Lastimosamente nos quedamos muy cortos con solo una firma electrónica porque yo podría generar un documento ahorita y decir, digamos, incluso tal vez decirle a un testigo o colocar eso en un sistema y decir, mire, yo generé esta firma electrónica, ese documento existía a las 14, a las 10 de la mañana del 14 de octubre y mañana le puedo comprobar que yo no he cambiado ese documento y que sigue siendo el mismo documento. Pero eso no me dice si lo que tiene el documento es válido. O sea, es muy corto, solo me dice, bueno, pues existe ese documento, ¿verdad? E incluso podría yo hacer alguna trampa para poder modificar la percepción de cuándo fue creado. Es decir, dependiendo de dónde estoy almacenando esa información original, esa firma, digamos, la contraparte de esa firma electrónica almacenando. Pero nos quedamos cortos porque, bueno, está bueno, pues usted tiene un papel y el papel pues está validado en una base de datos de una institución, pero
Pero ¿cómo sé yo que la información que está ahí fue validada también? No solo que el documento es válido, sino que la información que se me está presentando es real. Por ejemplo, todos estamos familiarizados con el caso de los famosos rusos Bitkov, que vinieron aquí a adquirir identidades falsas. ¿Qué pasa si, yo no sé cuál era el nombre, digamos que ellos hubieran adquirido una identidad falsa con el nombre Perico Los Palotes, ¿verdad? Y entonces llega con su identificación falsa a la PNC y pide sus antecedentes policíacos y penales y se los entregan. Le van a dar un documento, una firma electrónica que dice que no tiene antecedentes, pero realmente Perico Los Palotes no existe en el sistema. No se validaron todos los puntos necesarios para decir que toda la traza de información de Perico Los Palotes, yendo hasta que si existe o no, es real. Entonces nos genera cierta confianza, pero nos quedamos muy cortos. El blockchain nos permite ir estableciendo esos sistemas que necesitamos para validar cada punto de ingreso de información, de tal forma que cuando yo mire un certificado de antecedentes policíacos y penales que se extrajo de un sistema con el que estamos hablando, yo puedo tener una alta certeza que pasó todos los chequeos. Y probablemente no va a tener solo una firma electrónica, probablemente va a tener 10, digamos, ¿verdad? Y todas esas se pueden compilar en una nueva firma electrónica. Si lleva esa, es como el sello mayor, que es el que valida que todos los puntos fueron verificados en todas las instituciones que son necesarias para sacar un buen certificado policial. Y ahora con respecto a si necesitamos o no cambiar la ley, yo no creería, porque realmente lo único que estamos haciendo es cambiando de sistema. Esto es más un tema de software, ¿verdad? ¿Qué hace ahorita cualquier institución gubernamental para poder adquirir un mejor sistema o hacer mejoras en sus bases de datos o en sus softwares? Pues solo sale a cotizar, saca una licitación. Y yo creo que esto es exactamente lo mismo. Pues obviamente no tengo la experiencia legal como para poder decir con certeza que así es, pero así lo miro yo. Realmente solo es una tecnología nueva. Gracias, Cristian, muy amable. Ahora sí, gracias. Sí, muchas gracias. Tenemos también acá la participación de Cristian Lavarrea. Agradezco mucho, Cristian, muy amable por la presentación, muy buena. Tengo una consulta cuando mencionabas el tema de la distribución, porque al final de cuentas blockchain es una base de datos distribuida. Entonces dices, Sí. bueno, tengo 40,000 nodos y lo comparabas con 40,000 data centers en la nube. Entonces, creo que una comparación más exacta, estamos hablando de 40,000 máquinas, realmente no 40,000 data centers, ¿verdad? Porque no es que estén, digamos, con digamos, esas máquinas no tienen todos los beneficios de un data center, de acometidas independientes, alta disponibilidad y todas esas cosas. Son máquinas, ¿sí? Distribuidas, eso sí, geográficamente independientes, pero que son factibles de caerse. La gran ventaja es que son 40,000. Pero mi pregunta va más allá porque, por ejemplo, con el enfoque que hace el Banco Interamericano, es decir, bueno, si yo pusiera la misma capacidad de cómputo en data centers distribuidos alrededor del mundo, pues podría tener ese nivel de confianza, aunque no tenga un blockchain público. Y la segunda pregunta es, ok, digamos, la parte de almacenamiento distribuido, pues es lo que nos da blockchain, pero creo que una parte muy importante es el tema de los smart contracts, que es donde ponemos las reglas de negocio, que es complemento de este tema, ¿no? No sé si podrías complementar esa parte. Sí, yo uso el término data center porque al momento de ser así de masivo y así de barato, digamos, es como, por supuesto que no estamos hablando de data centers en el sentido de seguir los estándares que necesita un data center para esperar. Por ejemplo, el Uptime Institute tiene estándares que clasifica los data centers en Tier 1, Tier 2, Tier 3. Pero a falta de una mejor analogía, utilizo eso. ¿Por qué? Porque al final, si todo lo medimos en SLA, ¿verdad? En tiempo de disponibilidad, como lo mide la industria, que es, bueno, yo le vendo a usted
un servicio de data center. ¿Y qué disponibilidad tiene? Bueno, pues tiene 99.99% de disponibilidad. Perfecto. Tiene 100% de disponibilidad. Mentira, ¿verdad? Todos sabemos que eso no se puede. Pero hago la analogía porque realmente blockchain es una tecnología en una categoría separada a lo que venimos acostumbrados de forma tradicional. Y para todos los efectos prácticos de cada una de estas soluciones, y por eso mencioné a Bitcoin también, que es la más fácil de comprender, yo creería que sí se puede asimilar a un centro de datos, porque tiene, si no estoy mal, 10.000 nodos operativos en diferentes puntos geográficos a nivel mundial. Quiere decir que tiene 10.000 computadoras que están almacenando una copia exacta de la base de datos y que sirven para operar el ecosistema de Bitcoin. La plataforma de Bitcoin funciona en parte gracias a esos 10.000 nodos y la disponibilidad que tienen. Entonces, en ese sentido podemos hacer la analogía porque, como usted lo dijo, y complemento con la segunda parte de su comentario, cualquiera podría, por supuesto, comprar 40.000 servidores, 40.000, o más bien 10.000 servidores en 10.000 diferentes centros de datos alrededor del mundo. Pero obviamente no podemos comparar peras con peras en ese sentido porque los costos serían ridículamente altos, probablemente impagables para cualquier entidad. No solo Guatemala, sino, ¿verdad?, cualquier otra entidad a nivel mundial tendría problemas pagando una factura así de multimillonaria. En cambio, el blockchain ha logrado hacer esto de una forma extremadamente eficiente. Y si lo medimos en SLA, podemos darnos cuenta que nada tiene el mismo tiempo de disponibilidad en el mundo que lo que puede lograr blockchain con tan poco recurso. Entonces es un tema de comparar, por eso lo puse en la gráfica, cuánto dinero me cuesta y qué tan efectivo es, ¿verdad? Porque al final del día no hay un punto real de comparación. Entonces sí, realmente son computadoras, al final de la línea, hago esa aclaración, pero sí me gusta hacer la comparación con centro de datos porque al final del día cada proyecto es una cápsula en sí mismo, y sí estamos diciendo que hay 10.000 centros operativos, por así decirlo, de esta tecnología, que hacen que prácticamente realmente sea imposible de apagar. Es decir, para poder apagar Bitcoin, tenemos que apagar 10.000 computadoras a nivel mundial al mismo tiempo. Eso sabemos que pues, solo se puede lograr si apagamos el internet, ¿verdad? Súper resiliente, súper resiliente. Y luego, pues, con el tema de contratos inteligentes, pues esto también se fortalece porque los mismos contratos están almacenados en esta estructura de base de datos de blockchain. Y entonces nos permite tener mucho más certeza de que cuando estamos procesando una transacción, entre más grande es nuestra red, estamos cada vez más seguros que se están siguiendo esas reglas. Pero no sé si eso contesta la pregunta. Ok, muchas gracias, Cristian, mucho gusto. Tenemos acá también la participación de Diego Javier Serrate. Adelante. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, Cristian. Buenos días. Le hablamos del Ministerio de Finanzas Públicas. Tengo una preguntita, así en tema. Nosotros tenemos aquí encriptada nuestra información por seguridad. ¿Es necesario, aparte de encriptar la información, que también esté blockchain, meterle blockchain? Buena pregunta. El blockchain, digamos, una de las características esenciales de su naturaleza es la encriptación. Es decir, toda la información de blockchain por naturaleza va a ir cifrada con llaves criptográficas que permiten mantener esta información pública, pero anónima. Es decir, por eso se dice que el blockchain de Bitcoin, por ejemplo, es pseudonónimo, porque
está afuera, pero nadie puede saber a ciencia cierta quién está trasladándole valor a quién y de quién es una cuenta numerada y de dónde vinieron esos fondos. Es decir, permite mantener el blockchain por su característica de estar cifrado, permite mantener las bases de datos expuestas al público sin que el público pueda saber qué hay ahí adentro, necesariamente. Pero también existen la posibilidad de colocar soluciones de blockchain híbridas, es decir, con una cadena de bloques completamente pública y con la parte que necesitamos resguardar de forma privada por aparte en nuestra propia infraestructura, ¿verdad? Entonces sí, por supuesto que si ya está cifrada, no es que vaya a poder ingresar así de una vez de la noche a la mañana al blockchain solo por estar cifrada. Estar cifrada le da un alto nivel de seguridad, hay que tener cuidado con las cosas que se cifran porque necesitamos las llaves para poder accesar a esa información. Si se pierden esas llaves, se pierde la forma de decodificar esa información. Pero el blockchain nos permite llevar esa información cifrada al siguiente nivel, porque podemos tener muchas copias de esa información y nos vuelve la información más segura. Más segura que tenerlo solo encriptada, obviamente, me imagino yo. Correcto, correcto. Correcto, es que precisamente por eso nos interesó mucho escucharla, porque estamos como interesados en implementarlo, ¿verdad? Ponerle, pues, qué bien. O sea, hay seguridad, pues, pero ponerle un refuerzo más, ¿va? Ustedes. Sí, nosotros estamos haciendo, yo estoy apoyando a la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto Electrónico para poder ir encontrando esos espacios en el gobierno, aprovechando que esta es una oportunidad de oro que nos ha dado el gobierno de Guatemala en este periodo para poder realmente hacer cambios en la infraestructura informática de nuestros sistemas. Y yo estoy apoyando para poder llevar esta información a las diferentes dependencias y ministerios para que se pueda comenzar a comprender, a digerir y que pueda hacerse un esfuerzo, digamos que macro y en conjunto, de llevar los sistemas de informática a modernizarlos y colocarlos sobre algún blockchain, ¿verdad? Ya, pues espero que esto vaya avanzando suficientemente rápido como para que en los próximos meses o años se pueda decidir en cuál de estas tecnologías de blockchain conviene más tener al gobierno. Pero yo creo que es una movida que tenemos que hacer si queremos llevar los sistemas de gobierno y de información pública al siguiente nivel. Correcto. Hoy por hoy, no me preguntas, no lo escuché si ya lo comentó, hay varios proveedores que ofrecen ese servicio de blockchain con experiencia especializados y todo eso, o todavía aquí en Guatemala. Digamos que no, en Guatemala todavía no, tenemos bastante camino que recorrer aquí en Guatemala. Lo que tenemos son tecnologías a nivel mundial con las que ya estamos platicando para que nos empiecen a presentar sus soluciones y que se puedan comenzar a evaluar estas soluciones para ver cuáles son sus ventajas y desventajas y que las mesas y personas técnicas de cada departamento, de cada dependencia, vaya pudiendo conocerlas y comenzar a ver si les aplica, si tienen el presupuesto necesario para esas implementaciones y si es algo que se puede hacer, un esfuerzo a nivel. Yo lo veo como una oportunidad para generar empleo también. Esto va a requerir de cambios en la orientación que tienen ahorita los desarrolladores que están trabajando en soluciones sobre Microsoft SQL para que se enfoquen en comenzar a implementar soluciones que van a ir sobre blockchain. Y también estamos identificando algunos puntos en donde podemos comenzar a utilizar la tecnología de blockchain desde ahorita a un costo mínimo para comenzar a comprobar sus virtudes, ¿verdad? Para comenzar a enseñar esos frutos. Correcto. Y es que así esa pregunta menciona, le soy honesto, porque estuve en otra entidad y que se iba a contratar blockchain. Estuve evaluando, pero en realidad las empresas que ofertaron, digamos, en la otra entidad no cumplieron, ustedes no cumplían. Por eso me da curiosidad si hoy por hoy ya en Guatemala habían varios proveedores ya especializados en eso,
con experiencia porque no cumplían, todos eran como principiantes, no tenían experiencia en eso. Una de las cosas que estoy tratando de ver si logramos es poder ingresar a Guatemala al Government Blockchain Association, porque esto le va a permitir a Guatemala tener ingreso a esta plataforma en donde ya están participando muchos países a nivel mundial, casi todos los países de primer mundo, digamos, ya desarrollados, están participando en esta plataforma en donde ya se están compartiendo ideas de desarrollos que ya se hicieron, que ya están operando. Entonces ya podemos, como Guatemala, utilizar esa información, como dicen, ya alguien se comió el pastel por nosotros y ya nosotros podríamos ir aprovechando esos espacios y poder incluso también aportar al mundo de vuelta. Pero también permite, el GBA permite obtener certificaciones y podríamos traer el programa de certificación, por ejemplo, aquí al INTECAP y empezar a certificar técnicos en blockchain para que podamos ir avanzando en esos temas. Hay un montón de oportunidades en ese sentido. Pero sí, todavía estamos, digamos que, iniciando con esto. Yo vi esa licitación, si no estoy mal, eso fue el año pasado. Lastimosamente se cayó por X o Y razón. No sé si estamos hablando de la misma y cabal era una licitación que venía de parte del BID para formar algo en el LACchain que creo que tenía que ver con el sistema de compras del Estado. Correcto, exactamente. Yo estuve participando ahí, evaluando, pero si no cumplían, ustedes. Es más, se montó 2 veces y se cayeron, ¿verdad? Entonces dije, y fue uno de los problemas que vimos que no tenían experiencia. Entonces dije, me interesó mucho esta charla, muy buena, lo felicito, por cierto, gracias. Y dije, vamos a ver si hay más proveedores con experiencia y todo, ¿verdad? Porque es una gran oportunidad y una gran seguridad que nos permite, ¿verdad? Y todo. Pues a las órdenes. Ahí estamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Tenemos acá una pregunta del licenciado René Humul. Nos dice, la pregunta es, ¿blockchain qué ventaja o desventaja se tiene contra ciberataques? Que hoy en día está de moda. Muchas gracias. Ya. Bueno, pues interesante la pregunta. Yo creo que nuevamente ahí vuelvo a mencionar digamos, una de las capas que tiene blockchain es su operación descentralizada, distribuida, ¿verdad? Yo menciono el nombre de blockchain porque es como lo que más se escucha alrededor, pero hay otra forma de referirse a la tecnología que es tecnología de contabilidad distribuida, TCD, o Distributed Ledger, ¿verdad? En inglés. Y esto lo que significa es que el blockchain aprovecha las tecnologías que se empezaron a formar en los 90s, que se volvieron famosas porque nos compartíamos películas y música en ellas. Yo no sé si ustedes se recuerdan, por ejemplo, de Napster y LimeWire y esas tecnologías que nos permitían descargar música y compartir entre el internet, entre personas, información. Esta tecnología se llama peer-to-peer y lo que hace es que forma una red tan grande como los participantes que están en ella para poder compartir esa información. Digamos, blockchain, la idea de blockchain nace agarrando en parte esa tecnología y utilizando conceptos criptográficos para asegurarla, pero permite tener una red muy grande de información distribuida a un costo muy bajo. Entonces le da una resiliencia muy alta a esa red. Quiere decir que literalmente es mucho más fuerte contra ataques que cualquier otra tecnología que pudiera existir que no sea blockchain, por el simple hecho de tener el potencial de ser enorme. Entonces, así como ponía el ejemplo de para poder bajarse Bitcoin tendríamos que atacar 10.000 nodos a nivel. Nadie va a emplear esa capacidad computacional necesaria para hacer eso porque realmente es irrelevante. No tendría sentido y de todas formas siempre se encontraría una forma de que
más de alguna compu vuelva a seguir operando con una copia correcta de la base de datos. Es decir, simplemente es más resiliente por el tamaño que puede tener. Entonces, esa es una de las cosas que hay que buscar en la tecnología cuando se busque una solución para blockchain. Tiene que ser algo que entre más grande sea, más resiliente va a ser a ataques cibernéticos. Entre más grande sea su red ya existente. Es algo muy importante. Y por eso menciono estas tecnologías, porque si ustedes se ponen a investigar, hay hay centenas, ¿verdad? Centenares de diferentes propuestas allá afuera de tecnologías que hacen cosas similares. Estas yo las escogí especialmente y las he estado investigando y estudiando específicamente por sus características de resiliencia y de seguridad que ya están comprobadas en proyectos del mundo real, ¿verdad? No son solo conceptos que están allá afuera flotando esperando a ser adoptadas, sino que ya están operando. Ya tienen estas ventajas sobre tecnologías tradicionales de almacenamiento de base de datos. Ok, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda, podemos levantar la mano para poder abrir el micrófono. Les voy a compartir la presentación para que la quiera utilizar o ver más adelante. No me permite copiar, vamos a ver si me permite. Listo. Muchas gracias, Cristian. Bueno, pues no sé si alguien tendrá alguna duda. Acá tenemos una pregunta de Brian Ramírez. Dice, muy buenos días, buena presentación. Yo escuché de un amigo que en blockchain que la información jamás se podrá perder, ni modificar, ni eliminar. ¿Eso es cierto? Gracias, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en Antigua Guatemala. Ok. Sí y no, ¿verdad? Hay que perder un poquito el concepto de que algo no es modificable, ¿verdad? Digamos que al final del día esto es tecnología, está puesta sobre computadoras. No se puede modificar sin que haya evidencia de una modificación. Pero eso, digamos, eso lo digo con certeza a partir de ciertos principios que se tienen que cumplir antes de que eso se vuelva cierto. Me voy a volver un poquito técnico aquí porque esa pregunta es muy buena, pero sí requiere un poquito más de análisis. Vuelvo al ejemplo de Bitcoin porque es el más fácil de comprender. La primera aplicación que se generó en blockchain es el Bitcoin. Esto empezó por un esfuerzo de un grupo de programadores anónimos, porque no conocemos quiénes fueron todavía, que se compartieron el código que iba a iniciar esta aventura que se llama Bitcoin y que tenían que colocar en el primer bloque de esa cadena, que ahora tiene más de, no sé, son ya cientos de miles de bloques de información que están incluidos en esa cadena. Tuvieron que generar el bloque número 1.
y con el bloque número 1 comenzar a procesar transacciones utilizando capacidad computacional para poder ingresar información y generar el bloque número 2. Para poder generar el bloque número 2 tenía que cumplirse las reglas que estaban establecidas en el bloque número 1 y poder anclarse al bloque número 2. El bloque número 2 tiene la capacidad de poder continuar con esas reglas o volverlas a cambiar hacia el bloque número 3 y así nos vamos. Bloque número 4, bloque número 5. Por los principios criptográficos que usan estas uniones de bloque en bloque, nos permite validar una cadena completa porque sabemos que matemáticamente si cambia un punto y una coma en el bloque número 1 y nosotros vamos por el bloque número 100, automáticamente ese punto y coma invalidan toda la información futura que nos llevó hasta el bloque número 100. Y para que pudiera volver a ser válido el bloque número 100, yo tendría que recomputar todo otra vez, que eso me tomó tiempo y recursos, para poderlo llevar con ese cambio de nuevo hasta el bloque número 100. Entonces, ¿por qué digo que requiere de ciertos principios para explicarlo? Porque asumiendo que yo ya tengo una cadena de bloques establecida con ciertos parámetros de seguridad iniciales que fue protegida bastante bien desde el principio y tengo suficiente tiempo para poderla extender y protegerla bien. Esto es como un bebé, ¿verdad? Cuando nace lo tengo que proteger, le tengo que dar de comer, lo tengo que cuidar, que no le dé gripe, le tengo que poner inyecciones porque se puede infectar, pero una vez ya está grande se vuelve mucho más resiliente, ¿verdad? Esa persona, y se vuelve su sistema inmune más fuerte. Muy parecido en este sentido es una cadena de bloques. Entre más larga y más antigua es, más complicada se vuelve de modificar. Ahora, eso es una parte de la explicación. La otra parte se la pongo así. En Bitcoin, por la fórmula criptográfica que usa para sus transacciones y para sus direcciones, que es SHA-256, SHA-256 es el algoritmo criptográfico que utiliza. Hay más combinaciones de posibilidades de llaves criptográficas dentro de SHA-256 que átomos en el universo. Entonces, si yo quisiera tratar de cambiar una información sin que se rompa toda esa cadena, tendría que adivinar cuál de esos, yo creo que no hay ni siquiera quintillones, no sé cuál es el tema matemático para decir el número de probabilidades que hay. Tendría que encontrar uno que es similar, que casa perfectamente para que toda esa cadena de datos siga siendo válida. Es decir, por puro principio matemático, que es la otra parte de esa explicación, se me hace muy difícil, que esos son principios criptográficos, ¿verdad? Hay que estudiar un poquito de criptografía para poder entender eso. Es virtualmente imposible, porque nadie puede decir que nada es imposible. Es virtualmente imposible cambiar información sin que se rompa la estructura, ¿verdad? Y hasta el momento nadie ha comprobado que eso es posible con los algoritmos criptográficos que se están usando en estas plataformas modernas. No sabemos si en el futuro, con la capacidad computacional se va a ir aumentando, esto va a ser posible. Pero si en algún momento se descifra que es posible, es tan sencillo como cambiar el algoritmo criptográfico que se utiliza a partir de ese momento en esa cadena de bloques y se sigue protegiendo. Bueno, entonces sí, digamos que la respuesta simple es correcto. No se puede perder ni modificar la información porque toda la información histórica es necesaria, absolutamente necesaria para poder leer la información actual. Sin la información de atrás no puedo tener la información actual. Y por eso es importante el tema de nodos. Por eso tengo que replicar la información en la mayor cantidad de nodos posibles para tener certeza de que siempre tengo la información completa. Aunque una computadora, un disco duro se me arruine o se vaya fuera de línea, yo puedo ubicar cualquiera de los otros cientos de nodos que tengo para poder utilizar esa información. Bueno, espero haber contestado la pregunta. Claro, muchas gracias, Cristian. ¿Habrá alguna
¿Otra persona que tenga alguna duda? Bueno, pues al parecer ya no tenemos dudas por acá. Pues creo que ahí estaríamos. Muchas gracias. Dice que sí le resolvimos la duda a Brian. Ok, con mucho gusto. Pues queremos agradecer la participación del equipo de GBA, a Christian Lowenthal, siempre por compartir acá sus conocimientos sobre las soluciones que nos presenta blockchain. Para la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, es un gusto poder contar con la participación de todos ustedes para los eventos de miércoles de webinar. El objetivo principal de estos eventos es puramente educativo. Tenemos como misión pues el poder crear una cultura tecnológica o de educación para las diferentes instituciones del Ejecutivo y la población en general, ¿verdad? Es así que queremos hacerle la invitación desde ya para nuestro siguiente webinar, que será gestión documental, institucional y gobierno electrónico. Será el siguiente miércoles 21 a las 9 de la mañana. Queremos invitarlos también que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, o nos pueden buscar también como Comisión GAE Oficial. Recordarles también que las grabaciones de estos webinars están siendo subidas en nuestro canal de YouTube para que nos puedan seguir también y puedan pues tener la copia de estos webinars. También tenemos habilitada una sección en la página en transparencia.go.gt en donde vamos a colocar el calendario de los miércoles de webinar que vamos a tener con los temas que estaremos presentando, ¿verdad? Queremos darle un agradecimiento nuevamente a Cristian por el apoyo, nos ha apoyado bastante, y pues vamos a tener programada una siguiente sesión de blockchain, ¿verdad? Les estaremos informando cuando lo tendremos nuevamente por acá. Y pues un agradecimiento a cada uno de ustedes por la participación. Que estén bien y los esperamos el siguiente miércoles. Hasta luego, muchas gracias por el espacio. Feliz día a todos. Gracias, feliz día. Feliz día para todos.